Episodio 1. La cuna sobre el altar. Dios no volvió como un trueno, ni como luz. Volvió llorando, y nadie sabía si era Él, o alguien que lo había perdido para siempre. Iglesia de San Jerónimo, Córdoba, 3:33 de la madrugada. El lugar está en ruinas. Las palomas anidan donde antes colgaban crucifijos. Las velas están cubiertas de polvo. Y las campanas, ya no suenan desde hace años. Pero esa madrugada, un llanto rompe el silencio. Fuerte, agudo, humano, y eterno. Hermana Magdalena, de 68 años. Se despierta con el corazón acelerado. Hace una década que dejó de creer. Pero algo dentro de ella, algo que no puede nombrar, la obliga a vestirse, tomar sus llaves, y volver al lugar que juró no pisar jamás. La vieja puerta cede con un solo empujón. Y entonces lo ve. Un bebé, desnudo, sobre el altar, rodeado de pétalos secos, mirándola, llorando, y vivo. No hay mantas, no hay signos de entrada, no hay madre, pero en el pecho del niño hay una frase, escrita con una tinta que parece ser luz líquida. Perdóname por haberte ignorado. Magdalena retrocede, no por miedo, sino porque algo en su interior se quiebra. No en la mente, en la memoria, y recuerda, como una bofetada espiritual, el día en que le gritó al cielo por la muerte de su hermana, el día que tiró su rosario al fuego, el día en que murmuró, si tú existes, te vas a arrepentir de lo que me hiciste. Y ahora, ese llanto, parece una respuesta. Llama a emergencias, pero al llegar los paramédicos, el bebé ya no está, no hay huellas, no hay rastro, nada, solo el altar, vacío, y sobre él, una cuna de madera que antes no existía. Última escena. Magdalena en su habitación, sin poder dormir. Suena el reloj. 3:33 de la madrugada. Abre la ventana, y desde el campanario de la iglesia, vuelve a escucharse el llanto. El mismo, idéntico, pero esta vez, junto al sonido, una nueva frase aparece pintada en la pared de su cocina, con una caligrafía infantil. Mañana traeré otra verdad, y luego otra, hasta que recuerdes quién fui, antes de que me rezaras. Episodio 2. La segunda verdad. No vino a pedir fe, vino a dejarla, como una huella que todos alguna vez negamos haber visto. 3:33 de la madrugada. Noche siguiente. Hermana Magdalena no duerme. No se atreve. El llanto no solo regresó igual. Mismo tono. Misma frecuencia. Misma tristeza. Como si el tiempo se hubiera abierto. Y cada noche fuera una nueva grieta en la eternidad. Llega a la iglesia. Otra vez. El altar. Otra vez. El bebé. Pero esta vez, hay algo más. Una palabra escrita en el suelo con ceniza blanca. Inocente. Y en el brazo izquierdo del bebé, una nueva frase brilla brevemente antes de desvanecerse. Yo no castigué. Fueron ustedes. Usando mi nombre. Magdalena cae de rodillas. No por fe, no por culpa, sino porque la frase despierta en ella una memoria que no vivió pero sintió. Un niño encerrado en una escuela religiosa. Un golpe, un grito, y la frase que retumbaba en los muros. Dios te está mirando. Ella nunca estuvo allí, pero lo recuerda, como si alguien, algo, le estuviera compartiendo memorias ajenas. Desde dentro de su alma. Durante el día, busca información. Nadie la cree, nadie vio nada, pero en un foro perdido de internet, encuentra algo. Un hilo titulado, El niño que aparece a las 3:33. Historias sueltas, incoherentes, esporádicas, pero con un patrón. Siempre en templos olvidados. Siempre en el mismo horario. Siempre con una frase en su cuerpo. Y todas firmadas con la misma palabra. En Alemania, una joven exmonja relata que soñó con el bebé. No lo conocía. Nunca lo vio. Pero al despertar, tenía una frase escrita en su pecho, formada por pequeños granos de sal. Ustedes creyeron que yo no lloraba. Magdalena tiembla. Esto no es un caso local. No es un milagro privado. Es una revelación fragmentada. Y está comenzando a unirse. Última escena. En su habitación. Magdalena escribe en su diario. No sé quién es. No sé por qué viene a mí. Pero si es Dios, entonces tal vez por fin está listo para confesar lo que nunca escribió en las escrituras. Cierra el cuaderno. Apaga la luz. Y justo antes de que el sueño la abrace, escucha un susurro dentro de su propia respiración.
Mañana, te mostraré el error que cambió todo. Y por el cual, aún no me he perdonado. Episodio 3. La imagen prestada. Creímos haber sido creados a su imagen. Pero ahora él confiesa que la imagen nunca fue suya del todo. 3:33 de la madrugada. Noche 3. La iglesia está más fría que de costumbre. No hay viento. No hay estrellas. Solo el eco de un llanto, que ya no suena como el de un recién nacido, sino como el de alguien que carga siglos de silencio. Hermana Magdalena entra temblando. Pero no por miedo, sino porque ya sabe que no está loca. Y eso, la asusta más. Sobre el altar. El bebé, de nuevo, sin moverse, sin llorar ya, solo la observa. Pero esta vez, su cuerpo brilla débilmente. Y sobre su pecho, como tatuado por fuego suave, una frase que parece flotar en el aire. No fuiste hecho a mi imagen. Fui yo quien tomó la tuya. Porque había olvidado quién era. Magdalena cae al suelo. Su cuerpo no resiste. Siente un golpe de verdad, tan íntimo, que no sabe si es revelación o herida. ¿Cómo puede ser que el Creador se haya inspirado en la criatura? A la misma hora, en 3 lugares distintos del mundo, ocurre lo imposible. En Filipinas, un crucifijo de 5 metros comienza a deshacerse, como si la madera se derritiera desde adentro. En Etiopía, un pastor evangélico entra en trance y murmura una sola frase por horas. Él copió nuestros ojos, porque había olvidado cómo mirar sin temor. En Bolivia, una mujer indígena graba a su hija de 4 años diciendo en sueños: él vino buscando su rostro, y nos lo robó por amor. Mientras tanto, Magdalena vuelve a su diario, pero esta vez no escribe. No puede, solo se queda mirando el papel, y las letras comienzan a aparecer solas, como si alguien estuviera dictando desde el centro de su alma. Quise entenderlos tanto, que me convertí en uno de ustedes. Y al hacerlo, me perdí. Ahora regreso, no para corregir, sino para recordar con ustedes. Última escena. El bebé cierra los ojos. Y por primera vez, sonríe, pero al hacerlo, una grieta se abre en el techo de la iglesia. Y la luz de la luna entra, como un suspiro de eternidad, sobre el altar. La frase final de la noche. La divinidad que venerabas fue una imitación de tu reflejo más puro. Y aún así, lo llamaste pecado. Episodio 4. Los que soñaron con la luz. No entró por la puerta. No descendió del cielo. Entró dormido. Y despertó algo en todos los que alguna vez lo olvidaron. Vaticano, Oficina de Análisis Teológico Secreto. La bandeja de entrada colapsa. Miles de informes desde parroquias, conventos, hospitales, celdas y escuelas de todo el mundo coinciden en una misma palabra clave. Soñé con el niño de luz. El patrón es claro. Distintas culturas, idiomas, creencias, pero el mismo ser aparece en sueños. Un niño que no camina, no habla, solo observa, y transmite una frase que deja huella. Madrid, un sacerdote escribe su testimonio. El niño me miró. Tenía mis ojos. Y me dijo sin decirlo: perdóname por todas las veces que estuve. Y no supe consolarte. El Cairo. Una mujer musulmana ve al niño en sueños. Él le entrega una taza de barro y sonríe. Bebí. Y el agua sabía a mi infancia. A cuando aún creía que rezar servía para hablar. Y no para cumplir. La Habana. Un anciano ateo despierta llorando. No creo en Dios. Pero anoche soñé con un niño que me abrazó. Y me susurró: tú tampoco creías en ti. Y aún así seguiste. Eso también es fe. Magdalena. Desde Córdoba. No duerme esa noche. Ella no soñó. Ella despierta con otra frase escrita en la palma de su mano. Ahora ya no estoy en una iglesia. Estoy en el eco de quienes por fin se atrevieron a recordarme sin temor. Se asoma por la ventana. La ciudad sigue dormida. Pero algo invisible, parece distinto. Como si un suspiro largamente contenido hubiera sido por fin liberado desde el alma del mundo. Última escena. Un niño de la calle, en Manila, se duerme sobre un cartón. Esa noche, sueña con el niño brillante. No le dice nada, solo le toma la mano. Y al despertar, el niño callejero no tiene comida. No tiene hogar, pero mira al cielo y sonríe. Como si alguien le hubiera dicho: no te prometo respuestas, pero estaré allí, mientras te las hagas. Episodio 5. La iglesia que tembló frente a un niño. No era un hereje. No era un ángel. Era solo un niño. Pero frente a él, los tronos más antiguos comenzaron a crujir.
Ciudad del Vaticano, Departamento de Doctrina Sagrada. Reunión de urgencia. Sin cámaras, sin actas, solo una pregunta en el aire. ¿Qué hacemos con el niño que nace cada noche? Los informes ya no pueden ocultarse. Más de 3.000 testimonios verificados. Relatos idénticos. Frases que nadie pudo haber inventado. Soñadores que no se conocen. Y que al despertar, lloran sin entender por qué. Un cardenal anciano rompe el silencio. No temo que sea falso. Temo que sea verdadero. Y si lo es, todo lo que hemos construido en su nombre dejará de tener sentido. Otro responde con voz fría. Si el niño es Dios, entonces no vino a salvar, vino a recordar. Y eso nos deja fuera. Magdalena, en Córdoba, recibe una carta anónima. Dentro hay solo una pregunta. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu Dios si él decide volver con otro rostro? Ella no responde, solo guarda la carta y se prepara para la noche, porque sabe lo que vendrá. 3:33 de la madrugada. Esta vez, no hay iglesia. El niño aparece sobre un banco en una plaza vacía. Lo ve una mujer sin fe, un anciano a punto de morir, y un ladrón huyendo de la policía. Todos lo ven diferente. Todos oyen una frase distinta. Pero al comparar, al día siguiente, descubren que todas las frases riman. Y todas terminan igual. Yo era tú, antes de que decidieras que yo estaba allá arriba. Última escena. Un sobresellado llega a la oficina papal. Dentro, una hoja arrugada, y una foto borrosa del niño en la plaza. Detrás de la imagen, escrita a mano, no lo rechaces por venir en forma de ternura, porque esta vez, no traerá castigo, traerá espejo. El Papa, en silencio, deja caer la carta, y por primera vez en décadas, no reza, solo llora. Episodio 6, la mañana en que Dios caminó entre nosotros. No vino del cielo, no descendió en una nube. Estaba sentado en el banco del parque, mirándote como si ya supiera todo lo que ocultas. 10:10 de la mañana, Plaza Central de Rosario, Argentina. Una vendedora de frutas ve a un niño solo, con una túnica sucia, los pies descalzos y los ojos llenos de algo que no se puede explicar. No habla, no llora, solo observa. Cada persona que pasa por su lado siente algo distinto. Un nudo en el pecho, un recuerdo olvidado, una culpa que creían enterrada, una ternura tan pura que duele. Una mujer lo graba con el celular, pero al reproducir el vídeo, solo se ve su propio rostro, llorando, como si la cámara hubiera decidido. Esta vez, el milagro eres tú. *** en Vietnam. Un pescador afirma haber visto al mismo niño en el muelle. Dice que no hablaba, pero cuando lo miró, recordó la cara de su hijo muerto, y por primera vez en años, pudo decir su nombre en voz alta sin romperse. En Ciudad de México, un taxista recoge a un niño en la madrugada. Al dejarlo en una esquina, el niño le dice: «Gracias por no preguntarme quién soy». Pocos lo aguantan, y al mirar por el retrovisor, ya no está, pero en el asiento trasero hay un papel doblado. Si alguna vez dudas de mi existencia, pregúntate por qué no puedes dejar de buscarte a ti mismo. Magdalena recibe una llamada. Al otro lado, una joven que vio al niño en un supermercado. No hizo nada, solo me miró. Hermana, por primera vez, sentí que no necesitaba pedir perdón por existir. Ese día, millones de personas reportan haber visto al niño. En parques, en hospitales, en mercados, en cementerios, en autobuses, en sus propios espejos. Y todos coinciden en lo mismo. La mirada del niño los obligó a hacerse una sola pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto amarme, si él nunca dejó de hacerlo? Última escena. El mundo no se detiene. Las noticias intentan explicar el fenómeno. Los líderes religiosos guardan silencio. Los científicos tropiezan con lo intangible. Pero esa noche, en más de 150 países, millones de personas se sientan frente a un espejo. Y por primera vez, se miran con compasión. Sin palabras, sin juicios, y sin miedo. Episodio 7, el día que Dios no apareció. Lo buscaron en los sueños. Lo esperaron en las calles. Pero esta vez, no vino, porque ya estaba donde nunca quisieron mirar. Día 7, 3:33 de la madrugada. El altar está vacío. La plaza, vacía. El banco, vacío. No hay llanto, no hay luz, no hay niño. Magdalena se sienta frente al altar en silencio.
No reza, no exige, solo susurra. ¿Era esto lo que querías? ¿Que empezáramos a escucharnos sin necesitarte? En todo el mundo, la ausencia es idéntica. Los que soñaban con él, no sueñan nada. Los que lo veían en las calles, solo ven multitudes. Los que sentían su presencia, ahora sienten vacío. Pero no un vacío oscuro, sino uno luminoso. Como si algo sagrado se hubiera retirado, para que tú pudieras ocupar ese lugar. Un niño en Brasil dice algo que se vuelve viral. Ya no lo veo, pero ahora, cuando hago cosas buenas, siento que alguien adentro mío sonríe. Una mujer en Ghana escribe: la primera noche sin él sentí miedo. La segunda, paz. La tercera, entendí que tal vez él no se fue. Solo dejó de hablar con palabras. El Vaticano emite un comunicado extraño. No hay mensaje oficial. Solo una frase escrita por el Papa. De puño y letra. El Verbo se hizo carne. Y ahora la carne ha recordado cómo hablar sin él. Magdalena recibe una nota sin remitente. Una sola línea. En tinta dorada. Temblorosa. Me fui de tus ojos. Para vivir en tu ternura. Ella la aprieta contra el pecho. Y por primera vez. No espera que vuelva. Última escena. Una niña en Sudáfrica abraza a su padre enfermo. No dice nada. No llora. Y él, que está muriendo, sonríe con la última fuerza que le queda. Le acaricia la mejilla y susurra. Así se siente cuando Dios deja de visitarte. Porque por fin confía en ti. Episodio 8. Cuando dejamos de buscar a Dios. Nadie lo nombró. Nadie lo dibujó. Y aún así, todos empezaron a vivir como si él caminara a su lado. En forma de gesto. Un año después de la última aparición. Ya no hay reportes. Ya no hay sueños. Ya no hay profecías. Y lo más sorprendente, nadie está desesperado. En escuelas, los niños aprenden a escuchar antes de responder. Cuando alguien llora, no se le da un consejo, se le da un abrazo. En hospitales, los médicos ya no prometen curas, prometen presencia. Y eso, muchas veces, sana más. Una joven en Perú escribe en una pared: no sé si Dios existe, pero cada vez que perdono, siento que una parte mía vuelve a respirar. En Senegal, un grupo de ancianos organiza el primer día sin explicación. Ese día, nadie intenta justificar nada, solo observan la vida, las plantas, las personas, el viento, y uno de ellos dice: creo que esto era orar, pero nadie nos lo había dicho así. Magdalena vive en una casa humilde, rodeada de niños. No habla de religión, no predica, solo enseña a hacer pan. Y mientras amasa, uno de los niños le pregunta: hermana, ¿por qué no hablamos más de él? Ella sonríe, le limpia la harina de la nariz, y responde: porque cada vez que amas así, ya lo estás diciendo todo. En las cárceles, algunos presos comienzan a pedir perdón sin esperar reducción de condena. Uno escribe en su celda: nadie me salvó, pero alguien me enseñó a mirarme sin odio. Eso fue Dios, aunque no haya venido vestido de milagro. Última escena. Una pareja se reconcilia en silencio. No hay flores, no hay grandes palabras, solo se miran, y deciden volver a empezar. Y en ese instante, una niña los observa desde lejos. Dibuja algo en su cuaderno, un corazón con dos figuras dentro, y una luz suave alrededor. Abajo, escribe: así es como me imagino a Dios. Sin decir nada, pero haciendo que todo tenga sentido. Episodio 9. El Evangelio de los que no sabían que amaban. No tiene capítulos. No tiene milagros. No habla de infiernos ni de dogmas. Solo cuenta pequeñas historias, donde lo divino se esconde en lo más humano. Se le llama el libro invisible. Pero no es un libro. No se imprime. No se vende. Se escribe en diarios personales. En servilletas olvidadas. En cartas que nunca se enviaron. Y en paredes donde alguien necesitaba dejar constancia de que algo sagrado ocurrió. Pequeño, pero profundo. En Oaxaca, una joven escribe en su cuaderno: hoy perdoné a mi padre. No porque se lo merezca, sino porque ya no quiero cargar su sombra. Y al hacerlo, sentí que alguien lloró dentro de mí. Tal vez fui yo, tal vez fue él. En Beirut, un graffiti dice: detuve mi mano antes de pegar. Y por un instante, me sentí eterno. En Japón, un niño protege a un perro callejero de la lluvia. Lo cubre con su mochila y lo abraza. Un transeúnte graba la escena. La sube a redes. El vídeo se titula Evangelio. Capítulo 19.
El niño que no esperó que Dios actuara. Magdalena recibe por correo una caja sin remitente. Adentro, cientos de papelitos arrugados, cada uno con frases de distintas partes del mundo. Sin firmas, sin nombres, solo verdades vividas. Ella los extiende sobre la mesa. Lee algunos. Le di la última manta que tenía. Y no tuve frío esa noche. Me vi al espejo. Y por primera vez, no quise cambiar nada. No sé rezar, pero aprendí a escuchar cuando alguien me dice tengo miedo. Un hombre en Brasil funda algo que no se puede definir. Lo llama a la Biblioteca del Amor sin nombre. Cualquier persona puede dejar allí su historia. Pequeña, real, honesta. Y cada semana, se lee en voz alta una frase al azar. Nadie aplaude, nadie corrige, solo se hace silencio. Y en ese silencio, todos sienten que algo invisible se sienta entre ellos. Última escena. Un anciano muere en su cama. Nunca fue religioso. Nunca habló de Dios. Pero en su testamento, dejó solo una hoja, con una frase escrita a mano. Si Dios alguna vez caminó por la tierra, seguro fue en los días que me sentí digno de querer. Aunque nadie me nombrara. Episodio 10, el minuto en que todos respiramos juntos. No hubo velas. No hubo himnos. Solo un acuerdo silencioso. Detener el ruido. Y sentir si aún estamos vivos. 12 del mediodía. Hora universal sincronizada. Una idea sin autor. Un mensaje sin firma. Comienza a replicarse en redes. En radios. En susurros. El 11 de noviembre. A las 12 exactas. El mundo se detendrá durante 60 segundos. No para orar. No para pedir. Solo para respirar juntos. Nadie sabe quién lo escribió. Pero todos lo sienten verdadero. Se le llama el minuto. El latido. La última oración sin palabras. Ese día, llega, y cuando el reloj marca las 12, algo imposible ocurre. Las fábricas se detienen. Las oficinas enmudecen. Los aviones flotan en silencio. Las iglesias no tocan campanas. Los niños dejan de gritar. El planeta entero simplemente respira. Magdalena cierra los ojos. Está sola, pero siente como si estuviera abrazada por miles de personas que nunca conoció, y que, sin embargo, la entienden, porque en ese minuto, ya nadie necesita nombre, idioma, bandera, credo, solo pecho, solo aire, solo una presencia. Y es en ese exacto instante, cuando el corazón del mundo parece latir con uno solo, que algo ocurre. No se ve, no se oye, no se graba, pero se siente. Un escalofrío suave, un calor en el centro del pecho, una lágrima sin tristeza, una presencia sin forma, como si el niño hubiera vuelto. No con cuerpo, sino como latido compartido. Una niña sorda en Noruega escribe en su cuaderno. No escuché nada, pero sentí que, por un instante, todo el mundo me acompañó en mi silencio. En Bolivia, un anciano cae de rodillas y susurra. Si esto es Dios, entonces tal vez, siempre estuvo esperando que por fin, estuviéramos quietos, para poder entrar. Última escena. Un bebé nace en una clínica rural, justo cuando el minuto termina. Llora, fuerte, vivo, y en su llanto, una enfermera siente algo en su pecho. No lo explica, no lo dice, solo lo escribe en su diario esa noche. Creo que algo antiguo y eterno ha vuelto a comenzar. Episodio 11, los ojos que ya sabían. No hablaban aún, no entendían las palabras, pero cuando miraban, era como si vieran desde antes del principio. 2 meses después del minuto universal, médicos de todo el mundo comienzan a notar algo extraño, hermoso, inexplicable. Los bebés nacidos después del 11 de noviembre no lloran al nacer por miedo o frío. Lloran como si supieran lo que han dejado atrás. Y al abrir los ojos, no miran al techo, ni a la luz, miran directo a las personas. Y en sus ojos hay algo más viejo que el tiempo. En Chile, una madre ciega siente al tomar a su hija recién nacida que el aire a su alrededor se densifica. Como si alguien más hubiera entrado en la habitación. No vi su rostro, pero supe que me estaba mirando, como si ya me conociera desde otra vida. En India, un bebé de 4 semanas se calma cuando oye la frase. Ya no tienes que buscarlo afuera. Nunca se le había dicho esa frase antes. Pero sonríe, como si la hubiera estado esperando. En Noruega, una doctora recibe una nota anónima en su consultorio. ¿Te diste cuenta de que los nuevos ya no traen miedo? Y debajo, en letra infantil,
Nosotros recordamos algo que ustedes se olvidaron mientras crecían. Magdalena visita un orfanato. Una niña de apenas 1 año la toca en el pecho, justo sobre el corazón, y le susurra al oído una sola palabra. Volviste. Ella se estremece. Llora en silencio. No por tristeza, sino porque entendió. El niño no desapareció. Se reencarnó. No en un cuerpo, sino en todos los que nacieron después del silencio. Los teólogos no saben qué hacer. Los dogmas no alcanzan. Los libros se vuelven pesados. Porque los nuevos niños no preguntan por Dios. Actúan como si siempre hubiera estado allí. En ellos. Última escena. Un grupo de niños juega en un campo abierto. Ríen, corren, caen, se levantan. Uno de ellos se detiene. Cierra los ojos. Y dice, creo que lo soñé antes de nacer. Y ahora que estoy aquí, solo tengo que vivirlo para recordarlo. Todos asienten. Nadie lo cuestiona. ¿Por qué? De algún modo. Todos lo recuerdan también. Episodio 12. El Evangelio que nació sin palabras. No se escribió en papel. No se enseñó en templos. Se vivió. Y por eso, nadie lo olvidó jamás. En una aldea pequeña, sin nombre ni mapa, un niño de 6 años comienza a hacer algo extraño. Cada día, se sienta frente a una roca blanca. Y con piedras, hojas, tierra o agua, escribe. No usa letras. No usa símbolos. Pero los adultos que lo observan, sienten que entienden. Una mujer anciana se le acerca y le pregunta, ¿qué estás escribiendo? El niño sonríe. No es para leer, es para recordar. Estoy contando lo que él hace cuando nosotros vivimos bien. Día tras día, más personas acuden al lugar. No hay prédicas, no hay milagros, solo una piedra, y un niño que, sin hablar de Dios, hace que todos quieran vivir más como él. En su presencia, ocurren cosas pequeñas, pero distintas. Una pareja que no se hablaba desde hace años. Se toma de la mano sin saber por qué. Un ladrón deja una carta anónima con todo lo robado, pidiendo solo que no lo recuerden por eso. Una mujer que no podía perdonarse por abortar, abraza por primera vez a una madre soltera, y llora como si abrazara a su propia alma. Un día, el niño desaparece. Nadie lo ve irse. No deja nota, pero en la roca blanca, hay algo nuevo, una línea tallada por dedos diminutos. Si ya sabes amar, no necesitas que te enseñen el cielo, porque ya vives en él, cada vez que eliges no hacer daño. Magdalena viaja a la aldea, se sienta frente a la roca, llora, y sonríe, porque todo lo que el niño dijo en su piel, todo lo que la humanidad soñó, todo lo que el mundo temió olvidar, estaba ahora escrito en la forma de vivir de aquellos que decidieron recordar. Última escena. Una niña encuentra la roca. No sabe leer, pero se sienta frente a ella y murmura, gracias por contarme una historia, que no necesita palabras, para seguir cambiándolo todo. Y cuando se va, las flores crecen un poco más rápido, el viento se vuelve más suave, y el silencio suena como una canción que Dios tararea sin querer. Episodio 13. El día que nadie necesitó recordar a Dios. No hubo templos, no hubo apariciones, no hubo oraciones, solo personas, viviendo como si Dios habitara cada uno de sus gestos. Año 33 después del primer llanto. No hay religión dominante. No hay líderes espirituales. No hay estructuras que gobiernen lo sagrado. Pero hay algo más poderoso que todo eso. Un lenguaje común. Una forma de estar en el mundo, que no necesita nombre. Los niños nacen sabiendo compartir antes que hablar. Los adultos ya no predican. Simplemente escuchan. Y cuando alguien cae, nadie le pregunta qué hizo mal. Solo se sientan a su lado, hasta que recuerde cómo levantarse. No hay milagros, pero el perdón ya no se considera raro. El abrazo no se negocia. Y la bondad, ya no se ve como debilidad. Asterisco asterisco Magdalena vive en una casa abierta. Sin puerta. Los que llegan no tocan. Solo entran, porque todos entienden que esa casa ya no le pertenece. Pertenece al amor que en ella se dejó vivir. Una tarde, una niña pequeña se le acerca y pregunta, ¿quién fue ese niño del que hablabas antes? Magdalena se inclina, le acaricia el rostro, y contesta, no fue un niño, fue la parte de Dios que nos rogaba volver a casa, sin tener que irnos del mundo. La niña la abraza, sin entenderlo todo, pero sintiéndolo por completo. En la última página del cuaderno de Magdalena, escrita con letra temblorosa,
Una sola frase cierra todo. No me hizo falta encontrarlo, porque terminé convirtiéndome en el lugar donde él podía quedarse. Última escena. Una plaza al atardecer. Gente riendo. Abuelos enseñando a bailar. Madres jugando con barro. Hombres construyendo sin competir. Niños, solo siendo. Y entre ellos, un eco apenas perceptible. Como una risa suave, que atraviesa los cuerpos. Sin sonido. Como si el universo entero acabara de decir, por fin, ahora sí, estoy en paz.